Buenas tardes. Este sería el concepto 7 del conjunto de conceptos básicos de electricidad. Este concepto 7 trata acerca del código de colores de las resistencias eléctricas. Al ser las resistencias eléctricas de forma cilíndrica, es más conveniente dibujar una franja de un color en vez de escribir un número. Entonces, las resistencias eléctricas pequeñitas, esas que tienen potencias menores a medio watt, de hecho todavía de 1 watt las hay de esta forma, que eso de los watts los vamos a ver en tamaños y potencias en concepto 8. Entonces, al ser resistencias cilíndricas, vamos a ver franjas de colores. Si no sabemos el código de colores para las resistencias eléctricas, deberíamos tener un multímetro a mano para poder medir la resistencia que tiene esa resistencia eléctrica que tenemos en nuestra mano. Además, tendríamos que ir moviendo la perilla del multímetro poco a poco hasta el punto en que el multímetro se encuentre en el rango de posible lectura del valor de la resistencia eléctrica. Esto porque para poder leer un valor de resistencia, el multímetro tiene que tener la perilla, mientras no sea automático, tiene que tener la perilla en ciertos puntos específicos, es decir, donde el valor que se esté midiendo sea mayor al valor de la resistencia. Entonces, si no sabemos cuál es ese valor, tenemos que ir moviendo esa perilla hasta tener un valor mayor y entonces ahí sí nos va a decir un número adecuado para el valor de esa resistencia. Pero aparte que no es el mejor método para leer una resistencia, no siempre podemos garantizar tener a mano un multímetro para poder medir el valor de la resistencia. De allí viene la importancia de saber leer el código de colores para así saber el valor de resistencia que tenemos en la mano. Cada color indica un número y dependiendo de cuál línea es la que estamos leyendo, así sabremos el número y si el número es un valor o un multiplicador. Entonces, en este caso tenemos una resistencia de 4 bandas, así se le llama, resistencia de 4 bandas. En la primera banda vamos a tener un color, en la segunda banda vamos a tener otro color, en la tercera otro color y en la cuarta otro color. Y para saber cuál es la primera y cuál es la última, tenemos un espacio entre la última y las anteriores. Entonces así sabemos cuál es la última y nos colocamos en la primera para poder encontrar el valor de esa resistencia. Entonces la clave está en saber cuál es la última para poder colocar la resistencia de izquierda a derecha y encontrar el valor de la resistencia. Los valores para cada color son negro, el 0, café, el 1, el 2 es el rojo, 3 anaranjado, el 4 sería el amarillo, 5 verde, 6 azul, 7 sería el violeta, 8 gris y 9 el blanco. Sin embargo, no basta con saber el valor de cada color, ya que existen resistencias eléctricas con 4, 5 y 6 bandas de colores. Es decir, si aprendemos a leer el código de colores para resistores con 4 bandas de colores y no sabemos la diferencia entre la lectura de esa resistencia con otra resistencia de más de 4 bandas, entonces puede que nos encontremos en problemas para saber leer correctamente la resistencia eléctrica. Entonces de nada sirve nada más aprender con una de 4 bandas. Hay que aprender a leer las de 4, las de 5 y las de 6. En esta imagen podemos ver los diferentes casos para cada tipo de resistencia. Tenemos las resistencias de 4 bandas, que sería la primera columna. Tenemos la resistencia de 5 bandas, que sería la columna del medio. Y la resistencia de 6 bandas, que sería la última. En el caso de la resistencia eléctrica de 4 bandas, las dos primeras franjas representan un valor. ¿Okay? Las dos primeras franjas representan un valor. Vamos a hacer un poco más grande esta
imagen. Y bueno, por mientras se señala, voy a ir intentando mostrar que en esta imagen, vean que en esas dos primeras aparecen valores exactos, llámese 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, esos números. Entonces, eso quiere decir que esas dos primeras franjas van a tener valores. La tercera representa el multiplicador. Entonces, como se puede ver, tenemos por 1, por 10, por 100, por 1000, por 10.000, por 100.000. ¿Eso qué quiere decir? Para que ustedes aprendan cuántos ceros lleva, por cuánto multiplicar, es por la cantidad de ceros que tiene ese número. Entonces, por ejemplo, el negro es el cero, ¿verdad? Entonces, si es eh, por 1 y no tiene ningún cero, entonces nada más por 1. Si necesitamos saber el multiplicador para el café, entonces es por y después un 1 y ¿cuántos ceros? Un 0, entonces 10. 1 y un 0 son 10, por 10. Entonces, para saber el multiplicador del rojo, es el número del rojo es el 2, ¿cuántos ceros serían? 2 ceros. Para el naranja, 3 ceros. Para el amarillo, 4 ceros. Eso es lo mismo que por 10 a la 0. Por 10 a la 0 es 1. Todo número elevado a la 0 da 1. Por 10 a la 1, todo número elevado a la 1 da el mismo número, 10. Por 10 a la 2, 100. Por 10 a la 3, 1000. Por 10 a la 4, 10.000. Por 10 a la 5, 100.000. Y así sucesivamente vamos a tener todos los diferentes multiplicadores. Y ese elevado es el valor de ese color, o mejor dicho, cantidad de ceros. Ustedes sabrán cómo se lo van a memorizar, cantidad de ceros en este caso. Entonces, para las de 4 bandas vamos a tener que las dos primeras son números, la tercera es multiplicador y la cuarta representa la tolerancia. Entonces, para la tolerancia tenemos que se escribe más menos 1%, más menos 2%, más menos 5%, más menos 10%. Si es café, esa franja, entonces sería más menos 1%. Si es rojo, más menos 2%. Y vean que es fácil de aprender porque son exactamente los colores de de los dígitos en sí. Y son los únicos. No es que vamos a encontrar una tolerancia verde que sea más menos 5%, o una tolerancia amarilla que sea más menos 4%. Así no es. Los únicos que son diferentes al dorado, que es más menos 5%, y al plateado, que es más menos 10%, van a ser el café y el rojo, más menos 1% y más menos 2%. ¿Qué quiere decir? Que de ese valor que acabamos de encontrar, de esa resistencia, qué sé yo, que sea café, 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 1, 1 por 10 da 110 esa resistencia. Si tenemos un más menos 1%, quiere decir que puede tener un 1% más de ese valor o un 1% menos de ese valor. Entonces, por eso se llama tolerancia. Después de poner cuál es el valor en ohmio, se describe más menos 1%, más menos 2%, más menos 5% o más menos 10%. ¿Ok? Entonces aquí tenemos el caso de las resistencias de 4 bandas. Luego de eso seguimos con el caso de las resistencias de 5 bandas. Las tres primeras banditas representan un valor, la cuarta representa el multiplicador, no, las tres primeras banditas, ¿verdad? Es que señalé solo las dos. Las tres primeras banditas tienen un valor, la cuarta tiene el multiplicador y la quinta la tolerancia. Entonces las de 5 bandas, simplemente lo que cambia es que va a tener un dígito más de exactitud a la hora de decir el valor de esa resistencia. O sea, las tres primeras van a ser valores numéricos. Y por último, para el caso de la resistencia eléctrica de 6 bandas,
Las tres primeras banditas, vamos a hacer un poquito más grande esa. Las tres primeras banditas representan un valor justamente igual al caso de las 5 bandas. Las tres primeras banditas representan un valor. La cuarta banda representa el multiplicador justamente igual a la de 5 bandas. La cuarta representa el multiplicador. La quinta representa la tolerancia justamente igual a la de 5 bandas. Es igual. Pero la sexta representa el coeficiente de temperatura, dado en partes por millón. O sea, tiene un valor, mm, un dato más. Esa resistencia, al tener una banda más, lo que va a tener es un dato más de información. Pero realmente en lo que cambia con la de 5 bandas es ese dato que es el último. En las demás tienen el mismo orden y las bandas tienen el mismo significado. Entonces va a ser muy fácil de aprender. Las de 4 bandas, las dos primeras son valor, la tercera multiplicador y la cuarta tolerancia. Luego las de 5 bandas y 6 bandas, las tres primeras son valor, la cuarta es multiplicador y la quinta es tolerancia. Pero en la sexta lo que cambia es que va a tener la última un valor que va a ser el coeficiente de temperatura. Para identificar cuál es la primera franja y cuál es la última, tenemos que identificar las bandas que están más juntas e identificar la que está aislada. Siempre la banda aislada es la última banda de color. Entonces, como les decía, se verifica cuál es la última, de ahí en adelante se coloca izquierda a derecha y así es como se lee con las reglas que ya acabamos de ver. Veamos un ejemplo. Tenemos café, rojo, verde. Después es un espacio y después dorado. ¿Qué quiere decir? Que el café es la primera, el rojo es la segunda, el verde es el tercero y el dorado es el último, el cuarto. Es de 4 bandas. Entonces, por ser de 4 bandas, las dos primeras bandas van a ser de valor, la tercera banda va a ser de multiplicador y la cuarta banda va a ser de tolerancia. Si el café es el 1, el rojo es el 2, entonces el valor va a ser un 12. Si el verde es por 10 a la 5, es decir, el verde es 5, entonces por 10 a la 5, el 5 es de ese verde. O mejor dicho, se le agregan 5 ceros. 12 y 5 ceros, esos 5 ceros vienen del verde. Y la tolerancia es más menos 5%. Entonces ese valor de esa resistencia sería 12 por 10 a la 5 ohmios más menos 5%. Aquí sería muy importante colocarle el símbolo de ohmios. Y tenemos como ejemplo este otro ejemplo. Café, rojo, verde, dorado. Bueno, es exactamente el mismo, pero vamos a ver qué es lo que significa. 12 por 10 a la 5 ohmios más menos 5%. ¿Qué quiere decir? El valor teórico de esa resistencia es de 1.2 mega ohmios. ¿Por qué mega? Vamos a ir agrupando los ceros o la cantidad de dígitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coloco la coma, como eran 6, cuando es mega son por 10 a la 6. Entonces, simplemente yo sé que es mega. Que de hecho, si tengo por 10 a la 5 y hago un corrimiento de un valor, tengo por 10 a la 6 porque corrí un valor nada más, entonces le agrego un dígito a ese por 10 a la. En vez de por 10 a la 5, pongo por 10 a la 6, que eso es mega. Tolerancia, 5% más o 5% menos. ¿Qué quiere decir? El 5% de 1.2 mega ohmios es 600.000 ohmios. 600.000 ohmios. Entonces, igual, podemos agruparlo. 1, 2, 3, 600 kilo ohmios. O también puedo agruparlos en dígitos de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 queda afuera, 0,6 mega ohmios. Puede tener 600.000 ohmios
más o 600.000 ohmios menos. Si yo sumo 1.200.000 más 600.000 da 1.800.000. Si yo le resto 600.000 a 1.200.000 me da 600.000. ¿Qué quiere decir? Que esa resistencia puede tener desde un valor de 600.000 hasta un valor de 1.800.000 ohmios. Eso es lo que quiere decir. ¿Cómo se coloca la respuesta? 12 por 10 a la 5 más menos 5%. Bueno, y olvidé decir el ohmios. 12 por 10 a la 5 ohmios más menos 5%. Esa es la forma correcta de decirlo. Y bueno, y eso sería la teoría para el código de colores de las resistencias eléctricas, de dónde a dónde se lee, cómo saber cuál es la primera y cuál es la última, cuáles son los diferentes significados de cada color y qué pasa cuando tengo de 4, de 5, de 6 bandas. Si yo sé todo eso, ya yo tengo cómo encontrar cuál es el valor de esa resistencia. Muchas gracias por haber visto este video.